Queridos amigos de la bella Hispanidad, con los acontecimientos que se avecinan hoy, la predicción de Muammar al-Gaddafi que hizo en diciembre de 2008, desde los estados liberales y democráticos occidentales nunca ha sido perdonada y fue castigado con la muerte en 2011. Al declarar la democracia contra Libia y exportar esta democracia con bombas y aviones de guerra. He aquí las palabras de Muammar al-Gaddafi en diciembre de 2008. Cada paso expansionista europeo hacia el este tenía a Rusia como objetivo. Todas las potencias occidentales desplazaron sus ejércitos hacia Rusia. A principios del siglo XIX, Napoleón invadió muchos países europeos para acceder a los ricos recursos rusos de carbón, mineral, de hierro, petróleo, gas y oro. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler siguió su ejemplo y dirigió sus enormes ejércitos hacia Rusia. Hoy la OTAN sigue los pasos de Napoleón y Hitler para acercarse a Rusia. La OTAN quiere explotar el vacío creado por el colapso de la Unión Soviética. Occidente declaró la victoria en la Guerra Fría contra el bloque del Este bajo el liderazgo de la URSS. Consideró la derrota y el colapso de la Unión Soviética como un logro histórico. Tras aceptar en su seno a la mayoría de los antiguos países socialistas vecinos de Rusia, trató de incluir a las antiguas repúblicas soviéticas desde Asia Central hasta el Mar Negro y los estados bálticos con el fin de cercar completamente a Rusia. Rusia consideró este movimiento como una peligrosa provocación, ya que pretendía rodearla por todos los lados. Y así ha sido. La implosión y desintegración de la Yugoslavia era el eslabón perdido en el cerco de la OTAN a Rusia. Sin embargo, la historia tanto lejana como reciente es la prueba de que Rusia no es una potencia que se pueda asediar, romper o derrotar fácilmente. La Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, con unas 6.000 cabezas nucleares. Estas pueden dispararse desde silos terrestres, submarinos y bombarderos estratégicos que solo Rusia posee. El trío nuclear de misiles balísticos intercontinentales, bombarderos estratégicos y submarinos nucleares compensa cualquier carencia de las capacidades militares rusas en términos de entrenamiento, movilización o logística. Basándonos en nuestro gran interés por la paz mundial, pedimos que se eviten nuevas aventuras que, a diferencia de las dos guerras mundiales, podrían llevar a la destrucción o incluso a la aniquilación de la humanidad. Las provocaciones de Rusia y los intentos de cercarla amenazan con una nueva y innecesaria conflagración nuclear. Esta amenaza es tanto más real cuanto que Estados Unidos ha basado en muchos casos sus posiciones en información falsificada, análisis ingenuos y opiniones míopes e interesadas.
Cuando Occidente apoyó con entusiasmo la independencia de Kosovo, esperaba que se extendieran a Abjasia o Osetia del Sur para que también exigieran la independencia. Era consciente de que los análisis que condujeron al dilema de Estados Unidos en Irak se basaban en información falsificada y no verificada suministrada por agentes que habían huido de su país con la esperanza de ganarse el favor de la CIA. La continua existencia y expansión de la OTAN tras el colapso de la URSS y el final de la Guerra Fría solo puede tener un motivo: ocupar Rusia y luego el resto del mundo. Como todos los países del mundo, Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Su remota situación geográfica entre el Océano Atlántico al este, el Océano Pacífico al oeste, el Océano Ártico al norte y sus débiles vecinos al sur, que no pueden suponer una amenaza para su seguridad, le permiten de ser un refugio seguro para inmigrantes y refugiados lejos de los conflictos y ambiciones de los continentes del viejo mundo. Es una potencia universal. Todos los pueblos del mundo han contribuido en su creación y prosperidad. Y estoy hablando de Estados Unidos de América. Si vuelve a esta tradición, sería digna de albergar la ONU y su Consejo de Seguridad. Sin embargo, es una gran amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales que Estados Unidos siga implicando en todos los actos de agresión del mundo como ocurre hoy. Los Estados Unidos deben volver a la doctrina Monroe propugnata por el presidente James Monroe en el 1823, que afirmaba que Estados Unidos no interfería en los problemas de Europa y que las potencias europeas no deberían inmiscuirse más en los asuntos de los nuevos estados independientes de América. Debe ampliar la doctrina a la no injerencia en los asuntos de todo el mundo. Europa tiene el derecho a convertirse en una entidad política, económica y militar independiente y unificada. Tiene derecho a convertirse en un nuevo polo de la política internacional. Rusia, como potencia histórica y emergente, debe tener libertad para desarrollar su fuerza política, económica y militar con fines de autodefensa. Una Europa unida, si no está atada a una América distante, puede actuar como amortiguador estratégico entre Rusia y América. El Océano Atlántico también podría actuar como amortiguador entre Europa y América. Europa debería seguir beneficiándose de los abundantes suministros de petróleo y gas de Rusia. Rusia, y no el continente americano, es el socio demográfico natural de Europa. Si Europa se guiará por una evaluación lógica de sus propios intereses y no por motivos racistas o por la continuación de los hechos consumados que resultaron de la ocupación estadounidense de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, establecería relaciones amistosas con Rusia. La estupidez y la codicia sumirán a la humanidad en una nueva catástrofe. No quedará nadie para recoger los frutos de esta guerra,
que será una guerra entre partes que poseen armas nucleares, mortíferas y destructivas. El mundo haría bien en prestar atención a mi advertencia de que Rusia no es la URSS. La URSS era un vasto imperio multinacional. Se impuso a muchas naciones antiguas. Se basaba en una doctrina ideológica en la que los pueblos de la URSS no creían. De hecho, los propios dirigentes del Kremlin no creían en esa ideología. En cambio, la Rusia de hoy no defiende una creencia filosófica o una ideología política y económica. Defiende a la propia nación rusa. Cuando la ideología marxista de la URSS llegó a su fin, los pueblos soviéticos no murieron con ella, siguieron existiendo, incluso celebraron la desaparición de la URSS y de su ideología. Lo que está en juego ahora es la existencia misma de la nación rusa. No debemos permitir que caiga porque eso significaría el fin de la vida, la libertad y la existencia de la nación. La muerte sería preferible a tal eventualidad. No se debe juzgar mal la situación. Las lecciones aprendidas de la confrontación con la URSS deben tenerse plenamente en cuenta. No hacerlo equivaldría a un suicidio. Sería destructivo que ciertas potencias repitieran hoy contra Rusia las maniobras del pasado. La política imperialista aplicada contra la URSS en los últimos años sería desastrosa si se utilizara hoy contra Rusia. Muammar al-Gaddafi el 27 de diciembre 2008.